Saludos oyentes de Tech Milenio Podcast. Hoy nos sumergimos en un caso laboral que ha capturado la atención y generado intensos debates en torno a los derechos laborales y las decisiones judiciales. Estamos hablando del intrigante caso de Alfredo Lagos del Campo, un trabajador cuya historia nos lleva a reflexionar sobre las complejidades de la relación empleado y la protección de los derechos fundamentales en el ámbito laboral. Pero antes de sumergirnos en los detalles, contextualicemos este caso que ha resonado a nivel nacional e internacional. Alfredo Lagos del Campo, empleado del Robotic, se vio envuelto en una disputa laboral que ha eventualmente llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como llegamos a este punto, ¿cuáles fueron los eventos y disputas clave que llevaron a Lagos del Campo a buscar justicia en instancias internacionales? Listo. La Corte Interamericana emitió una resolución que marcó un hito en el caso de Lagos del Campo. En su análisis encontraron violaciones a la estabilidad laboral, libertad de expresión, libertad de asociación y acceso a la justicia. Para ahondar en esas violaciones, así como en la relevancia de esa resolución en el panorama legal y laboral, les doy la palabra de nuestro experto. La Corte Interamericana estableció que el despido de Alfredo Lagos del Campo fue injustificado y violó sus derechos fundamentales. Se abordaron aspectos clave como la estabilidad laboral, donde se destacó que la determinación del contrato laboral no cumplió con los estándares de razonabilidad y proporcionalidad. Además, se señaló la limitación de la libertad de expresión y asociación, indicando que estas restricciones afectaron negativamente la actividad sindical. La Corte también resaltó las dificultades de acceso a la justicia durante el proceso. Profundicemos ahora en las violaciones de principios rectores del derecho al trabajo que emergen en este caso. En el centro de la controversia se encuentra la vulneración del principio de estabilidad laboral, pilar fundamental que busca asegurar la continuidad del empleo y prevenir despidos arbitrarios. La resolución de la Corte plantea preguntas cruciales sobre cómo estas violaciones impactan no solo al trabajador involucrado, sino al sistema laboral en su conjunto. México, como firmante de diversos convenios internacionales en el ámbito laboral, se encuentra bajo escrutinio en estos convenios, ofreciendo la protección necesaria a los trabajadores en las situaciones similares a la del Alfredo Lagos del Campo. El convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización es particularmente relevante en este caso. Analicemos cómo la perspectiva internacional puede influir en la forma en que se abordan y resuelven casos laborales a nivel nacional. Si nos detenemos un momento y nos preguntamos, ¿qué sucedería si Alfredo Lagos fuera mexicano? La Ley Federal del Trabajo ofrece suficiente protección en casos de despidos injustificados. Exploremos las diferencias entre las protecciones nacionales e internacionales, analizando cómo estas discrepancias pueden impactar en la seguridad laboral de los trabajadores en nuestro país. En este tramo final, quiero destacar la importancia de este caso como un recordatorio de la necesidad de equilibrar los intereses empresariales con los derechos fundamentales de los trabajadores. La resolución de la Corte Interamericana plantea preguntas cruciales sobre cómo se aplican y respetan los principios rectores del derecho al trabajo en el contexto actual. ¿Estamos logrando un equilibrio adecuado? ¿Qué lecciones podemos extraer de este caso para fortalecer la protección de los derechos laborales en el futuro? Ahora le voy a preguntar unas preguntas, señor Oscar. Perfecto, pregúntame las preguntas y yo con gusto las respondo. ¿Creen que fue adecuada la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es el resultado de un análisis detallado de los hechos y derechos involucrados. La Corte determinó que hubo violaciones a los derechos a la actividad laboral, libertad de expresión,
libertad de asociación y acceso a la justicia. La adecuación de la resolución dependerá de la perspectiva legal y de los derechos humanos que tengan. ¿Crees que se violentaron más derechos laborales? ¿Cuáles? Principalmente la Corte encontró violaciones al derecho a la seguridad laboral, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y al acceso a la justicia. Estos derechos laborales y humanos fueron considerados como vulnerados en el caso del señor Alfredo Lagos del Campo. ¿Cuáles principios rectores del derecho al trabajo se violentaron? ¿Por qué? La resolución de la Corte señala la vulneración del principio de estabilidad laboral, que es fundamental en el derecho al trabajo. Además, la violación de derechos como la libertad de expresión y asociación también afecta a principios rectores al limitar la capacidad de los trabajadores para expresar opiniones y participar en actividades sindicales. Si el trabajador fuera mexicano, ¿hubiera sucedido lo mismo? ¿La Ley Federal del Trabajo establece alguna protección? ¿Cuál? Esta pregunta es hipotética y la respuesta dependería de los diversos factores en términos generales. La Ley Federal de Derecho de Trabajo en México establece protecciones para los trabajadores, incluyendo el derecho a la estabilidad del empleo. Sin embargo, la aplicación y la interpretación puede variar en cada caso. ¿Existen convenios internacionales ratificados por México con un OIT que proteja a los trabajadores mexicanos? Si estuvieron en la situación del trabajador Lagos del Campo, ¿cuáles? México es signatario de varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que es en este caso es la UIT, entre ellos el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicalización, Convenio 87, y el Convenio sobre el Derecho de Sindicalización y Negociación Colectiva, Convenio 98. Son relevantes para la protección de los derechos sindicales. Estos convenios buscan garantizar la libertad de asociación y la protección contra la discriminación sindical. La aplicación específica dependerá de la situación y de las circunstancias del caso. Y así concluimos este episodio especial de Podcast de Milenio. Agradecemos enormemente a nuestro experto Oscar por su análisis profundo y esclarecedor. Queremos escuchar sus opiniones, queridos oyentes. ¿Qué piensan sobre el caso Lagos del Campo y su impacto en los derechos laborales? No duden en compartir sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos ansiosos por continuar explorando temas que afecten nuestras vidas laborales. Hasta la próxima entrega.